presenta WowMX.tv. Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Herencia, yo soy Marco Fabricio Ramírez. Hoy tenemos un programa fabuloso, vamos a hablar de una de las manifestaciones que nos hacen humanos, es decir, la música, la danza y el lenguaje oral creo que nacieron al mismo tiempo. La danza es otro lenguaje, ahorita nos van a platicar nuestras invitadas de eso. Y pues son cosas que están desde siempre, que nos hacen humanos y que aquí en nuestro país afortunadamente también han estado presentes desde tiempos prehispánicos. El ballet llega a México muy temprano, a finales del siglo XVIII, nos dice Maya Ramos que en 1778 llegan los primeros bailarines de ballet. Entonces es una tradición increíble que pasa por el siglo XIX. Después de la Revolución también se retoma. En 1963 se unen varias compañías y finalmente por decreto de 1977 se crea la Compañía Nacional de Danza, que es una institución pionera, una institución que ha puesto la danza en alto en México y en todo el mundo. Hoy tenemos dos representantes que nos van a platicar de proyectos y nos van a platicar de lo que significa la danza, ser bailarina. Bienvenidas, Irina Marcano, Isabel García. Gracias. Esta es su casa, bienvenidas a Nuestra Herencia, es un placer tenerlas aquí, de verdad. Quiero aprovechar que las tenemos para que además de que nos platiquen sus proyectos, nos platiquen un poquito de ustedes. Tú eres coreógrafa. Así es. Además fuiste bailarina. Supe que ganaste 2 premios consecutivos en coreografía. Sí. Isabel, tú también eres bailarina. Has estado muy activa, has hecho, que das cursos. Sí. Tienes un podcast también. Bueno, son personas que tienen muchas actividades. Platícanos un poquito, ¿qué es la danza para ustedes? Pues la danza es todo, la danza es mi vida. O sea, le he dedicado a la danza desde que tengo uso de razón. La danza incluso me dio un hogar, un espacio para poder desarrollarme y conocerme como soy, quién soy. Y la danza ha representado pues mi evolución, mi carrera, y realmente la danza ha transformado mi vida. O sea, yo veía en algunos de tus videos que hablas del lenguaje de la danza y a mí como que me cayó el 20. Dije, cierto, es que es un lenguaje. Y además a lo mejor fue hasta anterior al lenguaje oral, muy probablemente. Muy probablemente. Y entonces a veces hay que especializarse un poquito en entender ese lenguaje, que eso se da viendo danza, ¿no? Totalmente. Incluso siento yo que al expresarnos como seres humanos siempre estamos acompañados del movimiento. Nuestra expresión hablada la hacemos con danza, movemos el cuerpo, buscamos hacer gestos o pequeños movimientos que están intrínsecos en nuestra vida diaria y todo el tiempo la danza está presente. Y eso también habla del lenguaje del movimiento y del lenguaje que nosotros luego transformamos con otras especificaciones muy particulares, en este caso el ballet, y ya lo transformamos en un lenguaje de danza para contar grandes historias, grandes ballet y así. ¿Tú te defines como una ciudadana universal? Sí. ¿Eres venezolana? Soy venezolana. Sí, se te oye en tu acento. Yo tengo 3 maneras de reconocer a los venezolanos. Por su acento, cuando piden un café. Okay. Guayollito, marroncito. Y cuando mueven el scotch, que es con el dedo siempre. Pero sí. Para ti ha sido, qué bueno que te identificas como ciudadana universal, pero has hecho cosas muy mexicanas de este país. Muy. Te has metido a conocer tradiciones, por ejemplo, vi que te fuiste a ver cómo bailaban los chinelos y todo lo que significaba. Aprendí, incluso justo buscando hacer un lenguaje o fusionar el lenguaje que yo manejo como bailarina, el que manejo como coreógrafa, y hacer esta investigación de esta obra me fui a aprender danza de chinelos y a las comparsas de chinelos, a conocer las tradiciones, a bailar como ellos con ellos, para luego hacer ahí una evolución creativa y coreográfica. Sí, que quedó, fue una obra plasmada, muy especial, ¿verdad? Sí. Isabel, ahora vamos contigo, bailarina, acabas de hacer, no acabas, la obra de Blancanieves, que te tocó un papel súper sí, también padre. de También sí, ¿verdad? Ya habían trabajado juntas.
Sí. Bueno, muchos años como compañeras, en la compañía, como bailarinas ambas, y también he tenido la oportunidad ya de trabajar con Irina bajo su dirección artística. Una de las obras más importantes, Blancanieves. Sí, que fue una obra muy bonita porque ustedes metieron cosas como que los enanitos se saludaban de codo y llegaban con cubrebocas, que fue muy adecuado a los tiempos que acabamos de pasar, ¿no? Hicimos una versión pandémica de Blancanieves. Sí, que fue. Además, a mí se me hace maravilloso porque es un cuento que alguien lo fijó, pero que viene de muchas tradiciones. O sea, la Blancanieves se contaron 15 o 20 versiones. Entonces, al retomarlo y al bailarlo, es como reescribir otra versión y que regrese ese origen, ¿no? Totalmente. Y es lo lindo de la historia, o de reinterpretar estas grandes historias tradicionales y reinterpretarlas en danza, traerlas también a la contemporaneidad. Nos permite pues abordarlas desde un lugar diferente y cambiar un poco las reglas de esa historia sin perder la esencia de la moraleja y de lo que nos ha hecho en esas historias en la sociedad. Sí, que eso es lo bonito, ¿verdad? También además de Blancanieves, muchos ballets has bailado, has estado en La Pavana del Moro, que ese fue muy interesante. Sí. Además, platicabas que es uno de tus favoritos porque lo que representa. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí, claro. Bueno, siempre he dicho que ser bailarina de la Compañía Nacional de Danza, además de todo lo que implica, ¿no? Como el privilegio y el honor de pertenecer a la Compañía Nacional, a una institución de esta magnitud en mi propio país, pues es también una ventana de oportunidades a un montón de proyectos distintos, de coreógrafos, de talento en todo sentido. ¿Tú eres originaria de la Ciudad de México? Sí, yo nací aquí en la Ciudad de México. Porque esa es otra cosa que muy bonita, porque en la Compañía Nacional de Danza viene gente de todos lados, no solamente de diferentes lugares del país, sino del extranjero, y además de diferentes escuelas, ¿no? Entonces se junta todo eso y es algo que enriquece, es muy plural. Claro, y eso te hace poder aprender, ¿no? De todo esto, de lo que dices, de diferentes escuelas, de diferentes estilos, clásico, neoclásico, contemporáneo, y puntualmente en la obra de La Pavana del Moro, que es esta adaptación de Otelo, de Shakespeare, pues es una coreografía muy importante dentro del repertorio, hecha por un mexicano, José Limón, que fue un coreógrafo mexicano que trabajó en Estados Unidos, pero pues de gran relevancia en la historia coreográfica dancística de nuestro país. Y él desarrolló su propio lenguaje, ahora que hablabas con Irina de esto, de cómo cada coreógrafo desarrolla su propia manera de hablar con el cuerpo, ¿no? Él fue uno de los grandes pioneros también en la danza contemporánea de nuestro país, y bueno, esa adaptación que tiene él de Otelo, pues es una obra maravillosa donde hay solamente 4 personajes en la escena, y fue muy importante, yo creo que para los 4 que tuvimos la oportunidad de representarla, que fue algo que los cambió, ¿no? A nivel actoral, digamos, es toda una dramaturgia en la escena, que como bailarines no siempre tenemos la oportunidad de interpretar un lenguaje más abstracto, con mucha más carga actoral, digamos, que meramente técnica. Entonces, pues sí, un privilegio poderla haber interpretado. Para los que no estamos muy empapados de lo que es la danza, sí sabemos o sentimos que detrás de todo lo que hacen hay un trabajo tremendo. Nos pueden platicar, porque una cosa es el ensayo, la presentación, a lo mejor cuestiones de acondicionamiento físico, de nutrición, o sea, es un sacrificio, es un trabajo de tiempo completo. ¿Cómo lo llevan ustedes? Pues mira, es una forma de vida ser bailarín profesional, ¿no? Es una forma de vida, perfecto. Es una forma de vida, es una profesión, como cualquier otra, en el sentido de que pues para eso estudias, a eso te dedicas y de eso vives, ¿no? Evidentemente, físicamente tiene una demanda mucho más parecida o digamos, de un atleta de alto rendimiento, por la cantidad de horas que se necesitan y los años de entrenamiento, que son pues alrededor de 8 años de profesionalización, unos más, unos menos. Como estudiar medicina. Más o menos, sí, porque hay que construir un cuerpo realmente, ¿no? Claro, entonces, y bueno, y todo lo que implica a nivel de
cuando le demandas tanto al cuerpo, evidentemente impacta en tu vida el descanso, lo que decías de la alimentación, para llegar y para sostenerte y para estar, digamos, profesionalmente saludable, ¿no? Son un montón de, pues, no lo llamamos nosotras, creo que tanto sacrificios, porque no implica para nosotros... Se hace con gusto, sí, es como dedicación. Es la vocación. Es la vocación, ¿no? Era justo lo que le decías hace rato del estilo de vida. O sea, ya lo involucras desde tan temprana edad en tu sistema o en tus códigos que ya, o sea, por supuesto hay quizás, dependiendo de cómo lo veas, algunos sacrificios, pero ya cuando están en tu código de vida constante, ya es parte de lo que somos, de lo que eres como persona. Sí. Y además, o sea, es esa parte, pero también hay un esfuerzo de investigación y de recordar. Estaba viendo, que me llamó mucho la atención, cuando decías, ¿yo cómo le hago para recordar las escenas? Entonces, yo hago lo mismo. Yo escribo algo y entonces pongo, por ejemplo, lo más difícil, el nombre de alguien, y pongo tal fecha, tal, y de ahí empieza uno a construir como que los apuntes. Claro. Pero también eso implica, sobre todo, que son cosas diferentes, ¿no? Al bailar y al crear una coreografía, ¿no? Además, en la danza, sí, por supuesto, se convierte en algo muy físico, ya cuando nos presentamos, pero hay un trabajo mental de recordar coreografías, de transformar, incluso cuando adoptas lenguajes distintos, que no son el que entrenas diariamente como el ballet clásico, todo tu cuerpo y tu mente tiene que pasar por un proceso para entender cómo moverte diferente, cómo expresarte, hacer los recursos actorales. O sea, hay mucho trabajo mental previo, constante, que es súper enriquecedor. Pero aparte es un reto porque a veces están ensayando obras diferentes. ¿Y cómo le hacen ahí? Bueno, lo que pasa es que uno va desarrollando esto que decías que es muy interesante, diferentes maneras de aprender. O sea, en realidad el trabajo intelectual que hay detrás de tanto de un bailarín como de un coreógrafo o un maestro de danza es inmenso, porque tiene que ver con toda la manera, con un montón de autoconocimiento de cómo aprendes tú y en la vida afuera, eso lo trasladas, ¿no? a tu yo profesional, y esto que decías es curioso, hay gente que cada uno de nosotros aprende de distintas formas. Hay quien aprende solamente de ver, ¿no? Yo veo a Irina imitar un movimiento, o sea, hacer un movimiento y yo lo imito y tengo ese talento, pero a lo mejor otra persona, ese talento yo necesito el de la escritura. Okay. Sí. ¿No? Por ejemplo, pero hay distintas formas y eso es bien interesante porque también te hace descubrir y luego aplicar por otros lados eso que conociste a través de la danza, ¿no? Y afortunadamente llegaste a encontrarlo, porque luego cuesta trabajo ver cómo uno aprende. ¿Cómo? ¿No? Sí, ya cuando uno dice, por aquí va la cosa. Sí. Entonces... Lo que pasa es que la misma carrera te obliga a hacerlo, ¿no? O sea, en este sentido de bueno, desempeñarte profesionalmente, hay como esa exigencia de lograrlo y tú tienes que encontrar tu propio camino realmente. De bailarina a coreógrafa es un paso natural, pero es un gran paso. Es muy difícil, muy diferente. Hay cosas que el espectador no ve, que yo estaba viendo por ejemplo, el color del vestuario, por ejemplo en Emiliano, que el vestuario fuera igual. Porque querías que el vestuario fuera igual, porque era el color, la iluminación. Son tantos detalles que a uno se le pueden pasar desapercibidos si uno no tiene el ojo clínico, pero es profundísimo. ¿Nos puedes platicar un poco, por ejemplo, en este caso? Sí, claro. Yo creo que la visualización de una pieza, de una obra, o la dirección escénica de una obra implica muchos aspectos. Y ahí siento que es parte del cambio que haces de bailarín a creador, es comenzar a ver lo que hacemos en un todo, y no únicamente en el lenguaje, en el paso, en lo que hace el bailarín específicamente. O sea, nosotros llegamos como bailarines, nos presentamos, bailamos, interpretamos, pero hay un montón de aspectos alrededor. Y además hay un contexto histórico que tú tienes que conocer, que desarrollar, y tienes que conocer ese contexto para que todos estos elementos que implican una puesta en escena artística tengan una relación con lo que se está generando. Claro. Que también es un proceso muy bonito, porque a veces no nos damos cuenta, vemos algo y nos gusta mucho, vemos una película y nos gusta mucho, pero es que todos los aspectos de esa película
están desarrollados, o todos los aspectos de la puesta en escénica dancística están desarrollados para contar esa historia, para contar ese tema. Y como tú dices, es la iluminación, es el color, es la música, el ritmo, la espacialidad, las formaciones, cómo lo configuras, cómo usas los telones, el movimiento. Es algo muy complejo. Es muy complejo, muy bonito. Vamos a ir a un corte. Nos están diciendo que nos tienen 3 pases dobles. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Que hagan una pregunta al público que nos está viendo para regalarle 3 pases dobles. ¿Qué les parece? Sí, bueno, nos encantará que nos acompañen, ya platicaremos después de nuestras próximas funciones, pero a las próximas funciones que tenemos de la compañía, y la pregunta puede ser que nos digan cuáles son 3 de los ballets más importantes del repertorio de la Compañía Nacional de Danza, y con eso perfecto. Serán invitados. Bueno, regresamos en un rato. Yo soy Marco Fabricio Ramírez, estás en Nuestra Herencia. Quédense ahí, regresamos. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. wowmx.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones, la industria, exacto, porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. ¿Has soñado alguna vez con fantasmas? ¿Has soñado tal vez con un familiar fallecido? ¿Has soñado con entes? ¿Has soñado con espectros? Este es uno de los sueños más recurrentes en la historia de la humanidad. wowmx.tv. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un... Ya estamos de regreso en nuestra historia. Ya saben, ya está la trivia. Contéstenos la trivia y se van a llevar sus pases dobles. Quería preguntarles algo que fue muy reciente, todo esto del COVID. Para algunas profesiones fue mucho más difícil que para otras. Mucha gente decía, bueno, al home office, pero para ustedes debió haber sido
súper complicado. Me estaban platicando ahorita fuera de escena que había unas cosas que parecían surrealistas. Sí. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo la llevaron? Mira, nosotros tenemos como que nos decimos mucho esto cuando bailamos de que nunca sabes cuándo va a ser tu última función, por ejemplo, ¿no? O sea, en esta como motivación de siempre estar súper presente en el escenario, en cada función. Y pues en el 2020, ¿no? Un buen día nos pasó que teníamos una temporada en el CNA muy, muy bonita, y fue nuestra última función sin saberlo en más de 1 año y medio. O sea, desde buenas a primeras, ¿no? Como dejar el escenario así. Y bueno, como todo el mundo, pues esta postergación que en algún momento nos llevó a darnos cuenta que ya era demasiado como para estar inactivos, y que tuvimos que pensar, bueno, ¿cómo seguimos entrenados? Porque claro, o sea, como los atletas olímpicos que se tuvieron que entrenar, ¿no? Pues nosotros tuvimos que hacer eso básicamente y ir buscando formas de algo que nosotros no teníamos un referente de cómo hacerlo real, ¿no? Y además, bueno, ahí fue algo muy positivo que también vi, que tú dabas clases. O sea, hacías videos donde le enseñabas no sé si eran dirigidos a compañeros, qué hacer y cómo mantenerse, que también es como una visión muy positiva. Dices, ya tenemos el problema, pero vamos a sacarlo mejor, que eso fue súper, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, y me imagino que muchos compañeros te lo agradecieron, ¿no? Bueno, estuvimos muy activos, todos empezó a, como dices, esta necesidad de tanto de resolverla tú como bailarín, y además de compartir, bueno, yo encontré esta forma y la quiero compartir, y después empezó a haber esta cuestión ya de tomar clases formalmente en línea, y muchos de nosotros pues hicimos eso, o se empezaron a dar invitaciones para dar clases virtuales, pero complicado, internacionalmente, sí, o sea, yo siento que nos reinventamos, o buscamos la forma de reinventarnos y de reinventar lo que hacemos y sacarle pues provecho a la situación y la circunstancia. Pero sucedieron cosas muy interesantes, o sea, unas muy difíciles, muy duras, por supuesto, como las vivimos todos, pero también otras muy interesantes porque nos dio la oportunidad de tomar clases con maestros que estaban del otro lado del mundo, o con compañeros que estaban del otro lado del mundo, o a veces hicimos una actividad buenísima con los bailarines de la compañía, que la compañía nos apoyó en redes sociales, porque dábamos clases, impartíamos clases y se conectaba un montón de gente en todas partes del mundo, en un live de Instagram. Profesionales y no profesionales. Profesionales y no profesionales. Compartimos con grandes maestros muy reconocidos internacionalmente, que tenemos la fortuna que nos han visitado presencialmente en México, pero que también eso implica una gestión que de repente en un Zoom lo podías lograr de la noche a la mañana. Y esas cosas, ese acercamiento también fue muy bonito y fue muy directo, a pesar de la distancia y a pesar de las pantallas, tuvimos un acercamiento con otras realidades en el mundo y fue muy bonito. Y como decía Isa, logramos también compartir nuestra experiencia y lo que estábamos haciendo nosotros como compañía con personas en otras partes del mundo. Ahora, el problema, acaba la pandemia y la primera presentación es como si fuera la primera en la vida, porque uno pierde las tablas, la seguridad, la presencia, el espacio en el escenario. ¿Cómo lidiaron con eso? Fue un momento muy especial porque veníamos de toda esta incertidumbre de cuándo va a ser esa primera función, ¿no? O sea, como el renacimiento con todo lo que ya teníamos atrás, en la cabeza, en la emoción, en el cuerpo, o sea, realmente fue un proceso muy fuerte, y tú sabías como esta emoción de reencontrarse con el escenario y el nervio realmente, ¿no? De haberlo perdido tanto tiempo, porque al escenario te acostumbras y te desacostumbras cuando lo dejas. Entonces fue una función muy, bueno, cada uno tuvo su primera función en momentos distintos. Para mí fue sumamente especial desde el momento de ensayar, volver a ver el teatro, o sea, como las dimensiones, además, porque no es que no estuvimos bailando, pero estábamos de viaje por ahí, de pasar casa, de tu casa, ¿no? Sí, fue realmente conmovedor para todos. El ver a los compañeros nuevamente. Vernos entre nosotros. Además fue por etapas, porque la compañía es una compañía muy grande, somos muchos bailarines en la compañía,
y tuvo como muchas etapas nuestro regreso, y las primeras funciones eran funciones de pequeño formato, donde no habían tantos bailarines en el escenario. Entonces prácticamente dividieron la compañía en grupos para no tener una concentración tan grande de personas, y era raro porque pues a mí me tocó un grupo que fue increíble, porque además en ese grupo había muy pocas personas con las que yo comparto mi día a día, o sea, mis amigas más cercanas no estaban en ese grupo. Entonces empecé a compartir con otros grupos de la compañía, que somos compañeros de trabajo, nos llevamos bien, pero siempre tienes cercanía, ¿no?, con otras personas. Y fue muy lindo, porque descubrí experiencias con otros grupos, y poco a poco luego empezamos a hacer los grandes ballets, que también fue otro momento entonces dentro de la pandemia. O sea, pasamos de los pequeñitos formatos al gran formato, a hacer la primera función otra vez todos juntos, a tomar clase otra vez todos juntos. Entonces hubo evolución, cada uno con su propio proceso y lo que le había pasado en la pandemia, y cada uno personal, con circunstancias muy distintas, ¿no? Y como un poco difícil en ese sentido también. Sí, uno trae una carga. Sí, pero ¿qué tal ese primer aplauso, esa primera función? Increíble, increíble. Yo nunca voy a olvidar una función justo en el CNA, en el Centro Nacional de las Artes. No me tocó a mí esa función, tocó a otro grupo, pero fui a ver ese grupo, y el codirector de la compañía subió como a hablar, y lo veía, y ni él mismo podía, o sea, se le quebraba la voz así de no poder creer que estábamos ahí de nuevo. Sí. Y me dio tanta emoción, y o sea, no sé ni qué diría yo en ese momento, si yo fuera él en ese momento. Sí. Tuvo como esa iniciativa o ese acercamiento, y nos hizo darnos cuenta de una forma muy realista que habíamos regresado. Y fue una experiencia muy bonita. Sí, muy creo bonita. Que a todos nos pasó en nuestro ámbito, ¿verdad? Que sí, al principio esos nervios, esa felicidad, esa segunda oportunidad quizás. Totalmente, así se sentía, como una segunda oportunidad. Hablando de oportunidades, dentro de la compañía es muy importante la profesionalización. Creo que han trabajado mucho en eso, y finalmente hacia vaya el nuevo espectáculo que nos van a presentar. ¿Nos podés platicar cómo lo entienden, cómo va cuál es ese proceso? El proceso, la carrera de bailarín es una carrera relativamente corta, y digo relativamente porque a veces nos ven y dicen, ay, tan jóvenes y ya se van a retirar, pero empezamos esto muy pequeños. O sea, hay una temporalidad. Yo por lo menos empecé a 10 años. Yo empecé a los 4, imagínate, en escuelas no profesionales, como pre-ballet, y de ahí brinqué ya a la escuela profesional a los 8. Me gradué a los 16, pero ya tenía mi primer trabajo. ¡Qué maravilla! O sea, es un desarrollo muy joven. Sí, es una temporalidad distinta. Es muy distinta la temporalidad, y así mismo empiezas a descubrir que dentro de la danza hay otros aspectos en los que también te puedes comenzar a desarrollar como profesional, más allá de la carrera de bailarín. Sí, es un universo completo. Para los que estamos fuera no nos damos cuenta de la dimensión, pero eso es un universo. Es un gran universo, con muchas profesiones involucradas en llevar la danza a la escena y en acercarnos con el público. Y el descubrir estas profesiones, el descubrir que como bailarín tú también puedes transicionar dentro de una misma institución o dentro de la misma danza, y tomar otras ventanas que también siguen formando parte de lo que somos como compañía y de lo que somos como artistas y bailarines, es muy bonito. Y aprovechar esa experiencia y canalizarla en otras áreas. Así es, totalmente. Sí, además, pues nosotros sí vivimos en un país donde los bailarines profesionales no tenemos una certeza en el futuro, que es algo, es muy delicado, es parte de lo duro de dedicarse a ser bailarín profesional en muchos de nuestros países. Claro, sí, no es que ustedes coticen al IMSS sí, claro, es algo que una jubilación. Sí, o una pensión. Tenemos mucha inestabilidad profesional en ese sentido, y por eso es también tan importante que pensemos, pues, ¿qué vamos a hacer después de ser bailarines? Y a veces se piensa que, bueno, al dejar de ser bailarín te vas a desconectar del mundo de la danza, entonces tienes que aprender otra profesión completamente distinta, que es súper interesante, enriquecedor, y cada quien escogerá su camino, pero algo que es muy importante y que nosotras siempre hemos también coincidido es que es importante empezar a hacerlo desde que somos bailarines, no esperar a que ya está uno, te retiraste a bailar o tal, y descubrir que en el mismo mundo de la danza voltear a ver todas esas profesiones que además sin las cuales no sería posible lo que hacemos, es que, ¿no? sí, ahorita que lo mencionas,
jamás me había pasado por la mente, pero es real. Sí, entonces real. Es una necesidad real que tenemos y una oportunidad también para pensarlo y para empezar a generar cosas y pues lo sabemos todos, o sea, la demanda de la preparación que hay que tener hoy en día en cualquier profesión para estar en el mundo, ¿no? Es y además con el tiempo que le dedican a la danza, ensayos y demás, es difícil estudiar algo, ¿no? Sí, o sea, es una carrera completo. muy demandante. Muy demandante, sí. Y aún así tenemos muchísimos compañeros, incluidos nosotros mismas, Isa, que tienen otras carreras y buscan la forma de embonar estas carreras dentro del universo de la danza y unirlos con lo que somos como artistas y como bailarines, y eso también es súper enriquecedor. Y el comenzar a descubrir esta nueva etapa y descubrirla mientras aún bailas, te da una visión a futuro, te da una proyección de desarrollo, pero también te enriquece como intérprete en el momento en el que tú estás. No es lo mismo únicamente interpretar y estar un poco abstraído o ensimismado de lo que somos como entorno artístico, que empezar a descubrir el trabajo que hacen todas las personas que somos Compañía Nacional de Danza, o todos los que estamos alrededor de las producciones y del arte en general y la danza, te empiezan a enriquecer en tu individualidad como intérprete y como bailarín. Entonces es una dualidad muy bonita. Sí, y es mucho más complejo, pero esa complejidad la comunican en este lenguaje que del que me hablas. Así es. Qué maravilla. Sí. Entonces, esa es la idea, profesionalizarse, ir cambiando. Ahorita van a presentar algo muy especial. ¿Quieren que vayamos bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos con el video? El video. Vamos a un corte, estás en Nuestra Herencia, yo soy Marco Fabricio Ramírez, regresamos. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones. La industria, exacto, porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. ¿Has soñado alguna vez con fantasmas? ¿Has soñado tal vez con un familiar fallecido? ¿Has soñado con entes?
ha soñado con espectros. Este es uno de los sueños más recurrentes en la historia de la humanidad. Wow MX.tv. Y estamos de regreso en nuestra herencia. Ya saben, tenemos una trivia para que se lleven pases dobles a este espectáculo que se va a presentar. Nos estaban hablando de la profesionalización y cómo esto deriva en el proyecto Paralelo. Así es. Pues Paralelo es un proyecto que nació ayer. Ah, muy bien. No es la primera vez que la compañía tiene la iniciativa de hacer un proyecto como Paralelo CND. Este año nació una nueva oportunidad impulsada por la Dirección Artística de la Compañía Nacional de Danza y decidimos, las del equipo que estamos involucradas en este proyecto, decidimos llamarlo en esta ocasión Paralelo CND, más no es la primera vez que la compañía tiene intención de hacer esto. Y ¿Paralelo por alguna razón en específico? Sí, ahí va. Okay. No, decidimos ponerle el nombre de Paralelo porque es un proyecto que forma parte de la compañía, o sea, es un proyecto que nace con el apoyo de la compañía, pero paralelamente a nuestras actividades como bailarines y como intérpretes, en mi caso particular como coreógrafa en la compañía, paralelamente a eso estamos llevando este proyecto que abre un poco las puertas para que nos profesionalicemos en áreas distintas a las que normalmente hacemos o nos dedicamos en la compañía. Entonces estas funciones, este proyecto y particularmente esta primera temporada que tenemos, las funciones del fin de semana que viene, nos dan la oportunidad de hacer difusión, iluminación, escenografía, vestuario, dirección artística, ensayar, clases, en fin, infinidad de aspectos, difusión, redes sociales, organización. Bueno, sí, qué bueno que hacen difusión y que las tenemos aquí con nosotros. Aquí estamos atendiendo esa necesidad de difundir. Y al mismo tiempo, artísticamente le da la oportunidad a los jóvenes nuevos ingresos que acaban de empezar su carrera profesional en la compañía de poderse parar en el escenario a interpretar roles que dentro de la compañía todavía no les ha correspondido alcanzar. O sea, cuando tú presentas un ballet completo, hay ciertos roles que con los años tú vas aprendiendo, te vas desarrollando y te van dando esa oportunidad. Y para los nuevos ingresos empiezan desde un punto para llegar a la interpretación de esos roles. Entonces, Paralelo les abre las puertas también para que tengan oportunidad de empezar a abrazar esas experiencias artísticas y pues aprender y crecer con ellas. O sea que nosotros como espectadores interesados en la danza, el asistir a Paralelo es como que apoyar y ayudar de una manera directa a todo esto y que la danza crezca. Entonces, para tenerlo en mente, sí. Ya que estás hablando de las... Bueno, vamos al video, ¿les parece? Sí, vamos al video. Vamos al video, si nos pueden poner el video y si nos pueden platicar más o menos qué es lo que está apareciendo o de qué se trata el video. Gobierno de México. Pues lo que la gente va a poder ver en este programa, como decía Irina, es primero tener la conciencia de que lo que están viendo, o sea, toda la función está generada por bailarines de la Compañía Nacional de Danza, asesorados por las áreas profesionales de la compañía. O sea, es algo que siempre es muy difícil de entender cuando eres bailarín, o de que a veces se nos va un poco valorar todas esas áreas que hacen que lo nuestro sea posible. La gente del staff técnico, del stage manager, de la difusión, de las cuestiones técnicas, los maestros que nos ensayan. Entonces toda la función está hecha y organizada por bailarines con el apoyo de la compañía en infraestructura y en todo el apoyo necesario. Lo que nos garantiza que es un todo, espectáculo de calidad, de la calidad que nos tiene acostumbrada la compañía, ¿no? Claro, además en esa frescura de que todos los que estamos involucrados en las diferentes áreas estamos, para nosotros es muy nuevo, digamos, ¿no? Y trabajan entre nosotros como compañeros
viéndonos en distintos roles a nosotros mismos es muy además va a estar muy variado, ¿no? Vamos a ver qué vamos a ver, porque creo que sí, el programa es un le llamamos laboratorio, clásico y no clásico, precisamente porque es este primer acercamiento que tenemos todos, ¿no? De aprendizaje. O sea, para digamos el que no sabe mucho es una buena introducción, un buen aperitivo. Exactamente. O los que queremos saber más. Exactamente. Perfecto, y vamos a tener un panorama durante la función, porque otro de los aspectos importantes que estamos tocando dentro de Paralelo es el acercamiento a la coreografía, que es un poco también lo que he querido yo aportar, de que los bailarines de la compañía tengan oportunidad de desarrollarse también como coreógrafos y hagan esos primeros intentos creativos y que se sientan con el apoyo y el cobijo de poderse desarrollar creativamente y crear nuevas obras y nuevas piezas frescas con otros lenguajes y otros pensamientos actuales. Y entonces nos vamos a desarrollar, le llamamos del clásico en el clásico precisamente porque vamos a presentar extractos de emblemáticos ballets que forman parte del repertorio de la compañía, con piezas coreográficas que son propuestas creativas de los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, que ya escalan en otros lenguajes, que tocan el neoclásico y también el contemporáneo. Entonces hay toda esta evolución en el programa, que la verdad siento que es muy bonita porque es muy fresca, es diferente, cambias, tienes una transición y un cambio de lenguaje y puedes también ver nuevas propuestas creativas que se están haciendo al momento con los jóvenes de la compañía. Bueno, ya se nos antojó a todos, pero no nos han dicho en dónde se presentan y qué días. Bueno, este programa en su primera temporada se va a estrenar el fin de semana del 25, 26 y 27 de noviembre en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes, a las 8, 7 y 6 respectivamente. O sea, a las 8 el viernes. A las 7 el sábado. Al sábado. Y a las 6 el domingo. El costo está súper accesible. ¿Cuánto nos va a costar? Súper accesible. Los boletitos cuestan 150 pesos y los pueden adquirir en taquillas del teatro o en Ticketmaster. Y el viernes 25 hay promoción de 2x1 en taquilla del teatro. Para que se animen. Sale a 75 pesos. Qué padre. Así es. Bueno, entonces queda la invitación ahí para todos nuestros amigos. Bueno, para los que se lleven sus pases ya no van a tener que pagar, pero queda la invitación ahí. ¿Algo más que nos quieran platicar sobre este proyecto que nos faltó por ahí? Sí, la verdad es que yo siento que es un proyecto que tiene un desarrollo a corto, mediano y largo plazo y la oportunidad de comenzar a desarrollarnos en estas áreas es muy importante si vemos al futuro de la danza. O sea, ¿quiénes van a ser los futuros maestros de la compañía? ¿Quiénes van a ser los futuros coreógrafos, los futuros directores, stage manager? ¿Quiénes van a ser? O sea, estamos generando lo que sigue, estamos generando el paso que sigue. Yo creo que esa es la relevancia y la importancia que tiene históricamente que la compañía abra estos espacios para que nosotros empecemos a de alguna manera es un proceso en el que la compañía se nutre de esa misma experiencia y no se pierde, ¿no? Que queda y va alimentando. Está perpetuando el desarrollo artístico de la compañía durante el tiempo, durante los y que años. Finalmente redunda en lo que nos platicaban, que quizás esa carrera de bailarín que es breve y demás puede seguir y tomar sus aspectos. Sí, y además es un espacio muy interesante para darnos cuenta como qué es lo que descubrir, qué es lo que más te gusta hacer. Claro, sí, ¿no? además, o sea, como que eso es muy bonito, puedes experimentar tu Sí, ahora me interesa. Exactamente. Sí, y como te decía, y ver todo lo que implica, o sea, el trabajo de hacerlo, ¿no? Más allá de que te llame la atención, conocer qué es lo que implica, dónde están las dificultades, qué tanto trabajo y ha sido muy sorprendente, creo que para todos nosotros, darnos cuenta de qué implica encargarse las chicas que están viendo el vestuario, por ejemplo, ¿no? Qué retos implica eso, y así darte cuenta realmente si es lo que te gusta, y a partir de ahí ir definiendo y a futuro poder aportar, que creo que es mucho de lo que se trata también, a nuestra propia compañía y no solo a la compañía, a la danza en general en nuestro país, ¿no? Sí, y a mí me da mucho gusto saber que es de largo alcance, o sea, que este es el principio y que vamos a ver paralelo de aquí al futuro con muchas exhibiciones. Pues muchas felicidades, qué bueno, qué buen proyecto y qué bueno que le dedican tanto tiempo y tanto ánimo. Ahora, platíquenme, proyectos futuros, personales, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Yo sé que ahorita tienen 1000 cosas porque todos que salimos de la pandemia queremos hacer todo lo que todo se reactivó así. Pero sí, ¿qué tienen? ¿Cuáles son los proyectos?
Bueno, sí, empezamos por... Sí. Realmente a futuro ya yo estoy desarrollando una carrera como coreógrafa, como directora escénica, entonces tengo futuros proyectos dentro de la compañía. Sí, hablé de tus 2 premios, pero platícanos, ¿cómo se dio eso? Porque 2 premios consecutivos no está muy fácil, ¿no? O sea, si fueras deportista o... sería algo de mencionar, que a veces pasa eso, ¿no? A veces sí. Cuéntanos un poquito. Pues mira, la verdad yo tenía interés por la coreografía desde muy joven, o sea, no es algo que comenzó en el momento en que aparecieron los premios, pero justo la Compañía Nacional de Danza abrió un proyecto parecido al que venimos a compartirles hoy, que era un concurso interno de coreografía, porque estaban buscando pues conocer quién tenía talento coreográfico y cómo lo podían desarrollar internamente en la compañía. Y participé yo el primer año con una pieza y fue el primer lugar de esa pieza, de ese concurso, y parte del premio era que esa pieza se iba a sumar al repertorio de la compañía. ¿Qué pieza es? Se llama Planimetría del Movimiento. Que además se acaba de ir a una gira internacional muy bien, en Cuba y ahora va a ir a Colombia. O sea, el alcance que ha tenido es muy importante, ¿no? Sí, de verdad ha sido muy lindo porque es la primera pieza que yo presento en México, que yo presento en la compañía, y han pasado tantos años. Bueno, digo tantos, no ha sido tanto, pero han pasado como 7 años y no se ha dejado de bailar. ¡Ah, qué bien! Y nos sorprende, o sea, cada año nuevos elencos. Porque normalmente la gente regresa siempre a lo clásico y esas piezas las deja un poco de lado, ¿no? Totalmente, y esta pieza ha tenido un desarrollo muy bonito, muy bonito. Y a raíz de ese concurso, pues salió el primer encargo que me hizo la compañía coreográfica, que fue el ballet de Blancanieves, que fue un ballet infantil. La compañía me encarga un ballet infantil y yo llego con la propuesta de Blancanieves y simultáneamente decido meterme al segundo concurso. Estaba ocurriendo todo esto al mismo tiempo. ¿Con Blancanieves o con otra obra? Con otra obra, con otra obra de pequeñito formato. ¡Qué maravilla! O sea, ¿cuánto tiempo? Sí, todo estaba ocurriendo simultáneo, todo pasó muy rápido, y ese segundo año, durante el proceso de montaje y de estreno de Blancanieves con la compañía, ocurrió el concurso y es cuando gano por segunda vez consecutiva el concurso con otra pieza que también ya forma parte del repertorio de la compañía. ¿Cuál es esa pieza? Se llama Trinum. Trinum. Que además lleva el nombre de un proyecto independiente que tengo por fuera, que se llama Trinum Proyecto Escénico, que también es para el desarrollo de coreógrafos, jóvenes coreógrafos, y buscar espacios para coreógrafos emergentes por fuera de la compañía. Y entonces hay muchos proyectos ahorita Sí, afortunadamente, pues a nivel coreográfico la compañía también me ha dado la oportunidad de desarrollarme dentro y fuera de ella, y con la compañía tengo algunos proyectos, algunos estrenos por ahí interesantes el año que viene. También estoy montando en la Compañía Nacional, el Ballet Nacional de El Salvador. Qué bien. Monté una obra este año y regreso el año que viene. Voy a estar 1 mes y medio por allá también. Ciudadana del mundo. Ciudadana del mundo. Sí. Como colaboraciones, cosas a futuro, y estos proyectos que a veces, o sea, sí existen estos grandes encargos y grandes trabajos con la compañía, pero estos pequeños proyectos tienen una magia y te dan una capacidad son los que están en el corazón, de verdad. ¿Los planes para el futuro? Pues bueno, ahorita dentro de la compañía tenemos un montón de actividades todavía, como platicamos hace un ratito. Bueno, a mí me gustan también muchas cosas afuera de la compañía. Me gusta mucho la comunicación, el periodismo, de ahí salió el proyecto del podcast también. Sí, tienes un podcast, Sí, está increíble. También quieres mucho a los animales, tienes una perrita Tengo muy una bonita. Perrita, ¿Vomita? Goma, muy bien, Goma, muy bien, ajá. Bueno, y pensando también me apasiona muchísimo la enseñanza. La verdad es que es algo también que me gusta mucho, y ahora pues también tengo la oportunidad de empezar a trabajar en ese aspecto dentro de la compañía también, y ahora con el proyecto en paralelo. Entonces bueno, muy ilusionada también. Ya no nos queda. Hice en paralelo, esto ya es la historia así detrás de cámara. Está participando en paralelo en muchos aspectos, pero particularmente como maestra ensayadora. Qué bien. Y está ensayando una pieza que está bailando al mismo tiempo en una función de la compañía. O sea, justo esta dualidad ella está como intérprete bailando La Muerte del Cisne y está como ensayadora pasándoles información y su aprendizaje a una de las chicas jóvenes de la compañía que va a presentar en paralelo La Muerte del Cisne. Entonces sí, es muy enriquecedor realmente como
No me lo van a creer, pero el tiempo se pasa volando aquí. No me resta más que agradecerle su presencia. Ojalá sea la primera de muchas visitas. Sí. De verdad, gracias por enseñarnos, por compartirnos todas esas experiencias. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Gracias por el espacio. Y A nos ti, esperamos Marco. en paralelo a todos. Sí, Muy nos bien, vemos pues, pronto. Nos vemos en paralelo. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Estás en Nuestra Herencia. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv